Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Vicente, buenas tardes a ti y a tu audiencia. ¿Cómo estás tú? Pues bien, y al pendiente de este tema, porque es algo que nos ha adelantado durante mucho tiempo el hijo del general Gutiérrez Rebollo, miembro de esta familia sin censura, el abogado César Gutiérrez Priego, quien ha estado insistiendo en estos vínculos de Zedillo y su familia con el narcotráfico, y ahora que Zedillo ha salido a criticar a los gobiernos o a los gobernantes populistas e ineptos en Latinoamérica, pues se hace realidad aquella frase de mi nana, que en paz descanse, que para criticar hay que tener la lengua larga y la cola corta, querida Nancy. Sí, fíjate que estamos recordando esos expedientes de Ernesto Zedillo a propósito de esta conferencia que dio, en la cual pues criticaba a los gobernantes latinoamericanos de izquierda, a los que llamaba populistas, ¿no? Y entonces pues revisar un poco si tiene este personaje político priista, expresidente de México, la calidad moral para decirnos, tanto a los mexicanos como en general a los latinoamericanos, que debemos regresar a esos regímenes de corrupción, sobre todo regímenes neoliberales que han generado una brecha importante entre ricos y pobres, y que pues esta brecha ha dejado a millones de personas en situación de extrema pobreza o situación de pobreza. Y en ese sentido pues estábamos revisando estos expedientes que tiene pendientes. No solo se trata de los vínculos de su familia política, los hermanos, el suegro, los hermanos de la esposa del expresidente Zedillo, Nilda Patricia Velasco, y así como también su padre de ella, pues fueron largamente documentados estos nexos con el cártel de Colima. Estos hermanos Amezcua Contreras, a quienes se les conocía en aquel momento como los reyes de las metanfetaminas, pues la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, solicitó a jueces que le autorizaran en su momento, en 1995, que le autorizaran escuchas telefónicas hacia líderes de este grupo criminal, y así es como con estas órdenes para hacer este pues espionaje telefónico, pero garantizado por las leyes, en persecución a un grupo criminal, se dan cuenta que estos familiares políticos de Ernesto Zedillo mantenían comunicación con estos criminales. Entonces se arma todo este expediente, pero pues lo que siempre ocurre, ¿no? Una operación de Estado similar a la que hace unos días, el 22 de febrero de 2022, el ministro presidente de la Suprema Corte revelaba en el caso La Guardería ABC toda una operación de Estado para salvar de pues esta denuncia penal a la familia de Margarita Zavala. Esto mismo ocurrió con Ernesto Zedillo en aquel momento. Una operación de Estado para que ya no se investigara más estos vínculos de su familia política, toda la familia de Nilda Patricia, con el crimen organizado, específicamente con el cártel de Colima, y toda esta información pues se ocultó, y más lamentable pues además quedó en la impunidad, ¿no? Entonces este es un expediente que existió en su momento, y que pues tú mencionabas al general Gutiérrez Rebollo. Él tuvo acceso también a estas grabaciones porque él estaba al frente en aquel momento del área dedicada a pues hacer todas estas investigaciones. Se llamaba Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, y fue entre 1996 y 1997 la época en la que se hicieron estas escuchas telefónicas autorizadas por un juez, es decir, que serían prácticamente sí permitidas en juicios en contra de estos personajes, de estos pues familiares de Ernesto Zedillo y también de los criminales, pero pues no se hizo nada, ya sabemos por qué. Y además recordamos también pues algunos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el sexenio, aquel sexenio atroz de Ernesto Zedillo, como fueron el Charco, Aguas Blancas y Acteal, que ocurrieron en su gobierno y que también quedaron en la impunidad. Recordamos también
toda la etapa tan terrible de las privatizaciones, ¿no? Que continuaron con pues muchísimo, digamos, se profundizaron ya en este sexenio de Ernesto Zedillo, que quizá generalmente nos referimos a Salinas como el que privatizó prácticamente todo, pero en realidad Zedillo también tuvo un papel muy importante en esa entrega de los bienes de la nación hacia pues un grupúsculo de personajes de la iniciativa privada que a partir de entonces de obtener todas estas concesiones y también por supuesto transnacionales, pues se enriquecieron aún más y esto generó una brecha de desigualdad mucho mayor entre ese puñado de personas que están en extrema riqueza y entre el resto de la población, la mayoría en situación de pobreza, millones de mexicanos, hay que recordarlo que a la fecha son más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza y por tanto pues es revisar si este personaje, Ernesto Zedillo, tiene de verdad la calidad moral para venirnos a decir cómo debe ser nuestro gobierno y cómo según él rectificar el rumbo. Y básicamente pues con total impunidad, con total descaro se cierran las investigaciones. También debería de investigarse cualquier dejo de corrupción en esas decisiones, querida Nancy. Sí, por supuesto. También recordar que en todo este periodo neoliberal, pues lo que privó fue la corrupción, ¿no? Y en este sentido, pues también revisar que el caso de los crímenes de lesa humanidad, pues esos no prescriben. Es decir, ahí sí se tuviera la voluntad en algún momento de juzgar a los expresidentes, que se perdió con la consulta, donde nada más 6.5, bueno, y decir nada más es realmente bastante, 6.5 millones de mexicanos votamos porque sí se juzgara a los expresidentes por todos los crímenes que cometieron, todos los agravios a la sociedad mexicana, que algún día se pudiera juzgar a estos expresidentes sería muy importante para resarcir un poco el daño que han hecho a la población mexicana y sobre todo a las mayorías de este país y por supuesto muy especialmente a las víctimas de toda esa guerra sucia que se siguió padeciendo. No solo tenemos el periodo de la guerra sucia de la década de los 70, de los 80, sino el resto del sistema neoliberal también fue muy dado a pues desaparecer a sus enemigos políticos y en ese sentido pues sí, ojalá algún día todos estos crímenes fueran juzgados y sobre todo castigados. Querida Nancy, nuevamente Vicente Serrano, disculpa por la falla en la conexión. Dos cosas, si me permites preguntarte tu opinión, porque esta semana ha estado muy movidita. Y retomo, por ejemplo, porque mucho de estos temas tiene que ver con los medios de comunicación o los personajes que mueven los temas. El colmo de los colmos, Loret de Mola, clasista y racista, es el que usa a los pobres y decora con indígenas su aeropuerto, el que quita estancias infantiles y cancela escuelas de tiempo completo, mientras él vive en un palacio y su hijo en una casona en Houston. Es lo que dice Loret de Mola en relación a este escándalo que ya comprobamos que se cae a pedazos, esta investigación de la casa del hijo mayor del presidente y de un aeropuerto que ahora resulta que el racista es el presidente. Esto es asqueroso, cómo se ha manejado el tema. ¿Cómo lo has visto desde la barrera, mi querida Nancy? Ya rayan en el cinismo total, Vicente, y en ese sentido yo recordaría estas palabras de las que estábamos hablando en otra ocasión, del gran periodista polaco, un reportero de guerra muy importante que ya falleció, Ryszard Kapuscinski, donde él tiene incluso un libro donde dice que los cínicos no sirven para este oficio. Definitivamente eso pues ya quedó claro que no es periodístico y además forma parte de toda una campaña, una estrategia para
para debilitar al gobierno, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. Es algo que ya se ha ensayado en América Latina, en muchos casos con éxito, lamentablemente, ¿no? Está el caso de Brasil, el caso de Bolivia, por citar algunos, pero esto se conoce como la estrategia del golpe de Estado blando. Una estrategia que se basa en, sobre todo, estas dinámicas, estas campañas, estas narrativas que van posicionando que los países, los gobiernos no son eficientes, que tienen un gran cúmulo de, digamos, pendientes hacia la población, todo, por supuesto, basado en información tergiversada, en manipulación de información o ya incluso en la confección de noticias falsas, y en ese sentido, pues no perder de vista que esto forma parte de una estrategia. Ellos no van a cesar, como bien comentabas hace un momento con tu anterior invitado, pues lo que viene, lo que sigue va a ser todavía mucho peor, y no solamente para el gobierno, digamos, sino que las campañas de desprestigio se extienden hacia otros sectores que están pues de alguna manera respaldando este cambio en la política, que no se identifican con el anterior régimen neoliberal, que están en contra de toda esta corrupción y toda esta impunidad que privaba en el pasado. Todos estos sectores van a ser atacados. Entonces, por eso vemos también campañas de desprestigio en contra, por ejemplo, de académicos que han estado acompañando este movimiento de transformación, y de cualquier persona que lo haga, ¿no? El problema de todo esto es que tratan de limitar esa opinión, sobre todo en redes sociales, de las personas que acompañan a la transformación. ¿Por qué? Porque estas personas no están acostumbradas a pues un golpeteo tan pues terrible con el uso de bots, y lo que sucede cuando empiezas a caer en estas dinámicas violentas a través de estas campañas de desprestigio, pues es que te vas retirando. Entonces dejas de participar en la vida pública a través, en este caso, de las redes sociales, pero también a través de otros mecanismos que tenemos en la sociedad, como por ejemplo podrían ser los círculos de estudio y así. O sea, lo que tú menos quieres ya es el estrés. Entonces ellos van a empezar a, digamos, a hacer mucho más intensas estas campañas de desprestigio, tanto contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo lo que huela a Morena, como también para todos aquellos que de alguna manera acompañan este camino de pues buscar una alternativa para nuestro país, porque lo que está ocurriendo realmente nos llevaba al despeñadero. O sea, es un hecho de que en 2018, si no hubiera triunfado el presidente López Obrador, pues la gente hubiera buscado una alternativa violenta, porque ya no podíamos seguir soportando lo que teníamos hasta ese momento. Entonces, yo lo que veo es que esto va a aumentar y no van a tener ningún reparo, ni van a de momento tener autoridad moral, ni mucho menos, y van a seguir siendo tan cínicos como lo han sido hasta ahora, o incluso peor, porque ya está totalmente en juego nuestro país, nuestros bienes nacionales, nuestra riqueza está en juego. Ese es el fondo, es lo que está realmente en juego, y entonces nosotros como ciudadanos debemos estar preparados para pues empezar a buscar alternativas informativas que nos vayan dilucidando lo que está ocurriendo en la realidad. Son un bloque, es un bloque importante. El presidente incluso ha dicho que se trata de entre 25 y 30 millones de personas, así que no hay que desestimar lo que viene, y más bien hay que estar atentos. Así es, y para cerrar, de el aeropuerto al Tren Maya, ¿cómo ves esta campaña de artistas, de famosos contra el Tren Maya? Te lo pregunto porque nuestro amigo Rodrigo Benedict, ayer en Sin Censura Nocturno, el economista del CIDE, columnista, destapó relaciones interesantes de la persona que es señalada de coordinar a estos actores, actrices, cantantes, famosos, influencers, para pronunciarse en contra del Tren Maya, de nombre Gema Santana, quien niega ser la coordinadora, quien fuera en su momento cercana o es a Alfonso Romo.
Ayer Rodrigo Benedict decía: no me convence atacar a Gema Santana en lugar de defender la obra y principalmente el tramo 5 en sus términos, solo porque Gema y Alfonso Romo trabajaron para la 4T y después fueron defenestrados, ni tampoco porque Gema es esposa del renombrado priista Fernando Lerdo de Tejada, vocero de la presidencia de Cedillo y dueño de la consultora cabildera Estrategia Total, ni al caso, mucho menos porque la consultoría de Lerdo de Tejada tiene como clientes a las industrias petroquímica, aeroportuaria, cinematográfica, turística y desarrolladores inmobiliarios, entre otras. Eso no nos da ningún rumbo de los intereses de Lerdo de Tejada ni de Gema, ni traigamos a la discusión cosas como que la Estrategia Total tiene en sus servicios campañas iguales a las que hace Voto por el Clima MX de Gema Santana contra el Tren Maya. Ni hablemos de los hijos de Lerdo de Tejada. Con la familia no hay que meterse, aunque ellos, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, haya sido el jefe de oficina de Osorio Chong y su hermano Fernando sea el director general de Bimbo en España, empresa que ha atacado al presidente López Obrador durante décadas. En fin, de eso no hay que hablar, es de malpensados, escribe Rodrigo Benedict. Pues yo sí soy muy mal pensado. ¿Cómo ves, Nancy? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues es parte de lo mismo, Vicente, son las mismas campañas, son las mismas estrategias, solo van cambiando de rostros y también van madrugando algunos. Yo no creo que todos los que participaron en esta campaña pues estén al tanto de estas ligas, de estos nexos entre políticos, entre empresarios, sino más bien que de buena fe participaron aquí y les vieron la cara. Al menos es lo que quiero creer, ¿no? En otro sentido, pues también recordar estas últimas palabras que te decía, esta reflexión, Vicente, de que vamos a entrar a una intensidad en estas campañas de desprestigio, en estas campañas mediáticas, y yo nada más pues recordaría un cartón. Ahorita la verdad es que se me olvida quién de los grandes cartonistas que tenemos en México lo hizo, pero decía, creo que fue Hernández, decía, pues ya tiran el cartel del AIFA, ¿no? De las protestas del AIFA y ahora van contra el Tren Maya. Y bueno, aquí lo interesante es que se van contra el Tren Maya porque tienen un poco más de tiempo y no contra Dos Bocas, porque Dos Bocas ya está a punto de inaugurarse. Entonces ya no les convino estar en contra de esta refinería Dos Bocas, sino más bien ya se van hacia el Tren Maya, porque esto les permite estar pues en el radar todavía un tiempo más, ¿no? Algunos meses más. Y en ese sentido, pues estar muy atentos como sociedad a que todo esto es una campaña, o sea, forma parte de un plan. Ellos tienen un plan, tienen una estrategia, son muchos y tienen mucho dinero para estar financiando todas estas campañas de desprestigio y van a utilizar todos los recursos posibles. Primero fue la pandemia, bueno, primero, digamos, el tema de las gasolinas y todo el robo de combustibles. Cuando te acuerdas, se cerró la llave de los ductos para que no hubiera tal nivel de robo de combustibles que se hacía además desde dentro de Pemex. Después vino el tema de los niños con cáncer, luego vino el tema de la pandemia, les duró bastante, pero ya, o sea, ya como ya estamos la mayoría vacunados y hasta con refuerzo, ese tema ya no les sirve en este momento, ¿no? Los muertos de la pandemia, todo eso. Ya no les sirve, no les funciona, entonces ahora van contra el AIFA. Ya se les acaba el AIFA, van contra el Tren Maya y así van a encontrar temáticas y van a tratar de posicionarlas. Y también en otro programa, Vicente, hablábamos de esta necesidad de buscar estos conceptos de corrupción, cómo venían ya armando el tema de la casa. Primero fue las casas de Bartlett, luego fueron las casas de Irma Heréndira Sandoval, luego fue la Casa Gris. ¿Por qué? Porque eso les permitía muy fácil hacer esta analogía de que el actual gobierno es igual de corrupto que el de Peña Nieto. ¿Por qué? Por la Casa Blanca, ¿no? Entonces es lo mismo, están buscando y es una estrategia y hay que tener claro que esto forma parte de digamos, un objetivo que es primero debilitar a este gobierno y después llegar otra vez al poder, imponer sus intereses
intereses y pues de alguna manera retrogradar todos los avances que se tengan sobre todo en el ámbito legal, en el ámbito legislativo, para otra vez hacer de las suyas y seguir robándole al país. Ahí es donde confluye todo este andamiaje y lo único que van cambiando son los rostros. En algunos casos no, permanecen, pero en general eso es lo que vamos a seguir viendo y con mucho mayor intensidad de aquí a 2024, incluso después. Mi querida Nancy Flores, como siempre es un placer que compartas con la audiencia de Sin Censura y espero que esta audiencia diferente e inteligente se siga sumando también a la audiencia de Contralínea. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume al canal y para que los sigan, los lean y los compartan desde redes sociales y desde la página oficial de la revista, querida Nancy? Claro que sí, Vicente, muchas gracias por la oportunidad. Estamos en nuestro canal de YouTube y en Facebook, donde nos encuentran como Contralínea, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en nuestro programa en vivo. Además, estamos en Twitter como @Contralínea. A mí en esta última red social me encuentran como @Nancy_Contra. Y pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y a que nos sigan también en nuestra página, que es www.contralinea.com.mx. Muchas gracias, Vicente, por el espacio y gracias también a tu equipo y a tu audiencia. Claro que sí. Gracias, Nancy. Saludos a todos ahí en la redacción de la revista Contralínea. Estamos al pendiente de la nueva edición este fin de semana. Bueno.